Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. A menudo pensamos que pagar es simplemente sacar la cartera y entregar unos billetes, pero en el mundo del derecho el pago es mucho más que esto. Es el momento de la verdad, es cumplir con la palabra dada y librarse de una carga. Hoy vamos a descubrir qué se puede pagar sin dinero, vamos a descubrir también que un extraño puede pagar por nosotros y por qué el recibo es nuestro mejor aliado. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Para empezar por lo básico, en la calle pagar es dar dinero, pero en derecho civil, ¿el pago qué es? El pago es el cumplimiento de una obligación. Dicho con otras palabras, la ejecución de la prestación objeto de la obligación. Y recordemos que la palabra jurídicamente obligación no es, como se dice, digamos, gramatical o vulgarmente, el que está obligado. No, la obligación es una relación entre acreedor, que tiene un derecho llamado de crédito, frente al deudor, que tiene una necesidad de cumplir, que se llama, que se llama deber jurídico. Y a partir de aquí precisamos que el pago, el cumplimiento de una obligación, incluye lo que se llama el pago dinerario, que parece que a veces se confunde. Pago es dar una cantidad de dinero. No, el pago es cumplir una obligación. De acuerdo. ¿Y este Y, y, pago de y, cumplir la obligación entre quién? Bueno, en primer lugar, la obligación afecta al deudor y al acreedor. ¿Quién es el deudor? O mejor dicho, ¿quién es el que tiene necesidad de ejecutar la prestación? Pues el deudor es el que la tiene personalmente, o bien la puede tener por representante legal, patria potestad o tutela, o voluntario, o sea, un representante que tiene un poder de representación y cumple en representación del auténtico deudor. Y puede darse el pago hecho no por auténtico deudor, sino por un tercero. Un tercero puede cumplir la obligación, es el pago por tercero. Y si un tercero cumple el deber jurídico de ejecutar la prestación, tiene una acción de reembolso frente al auténtico deudor. Incluso si ha cumplido la obligación en contra de la voluntad del deudor, también queda con el derecho al reembolso siempre que este pago haya sido en beneficio del deudor. ¿Ponemos un ejemplo de esto? Un padre que en contra de la voluntad de su hijo le paga una deuda. Si resulta que este pago es en beneficio del mismo y se da en beneficio, el padre podrá reembolsarse frente al hijo. Podrá reclamarle otra ahora contra el hijo. Y Y cuando, luego hay perdona, cuando dices en beneficio de este, ¿es en beneficio del deudor? del deudor, sí, En sí, beneficio del del deudor. deudor. Incluso tiene una acción que se llama de subrogación en el pago, que por ley tiene derecho a reembolsarse con todas las garantías o todas las cláusulas beneficiosas que tenía aquella obligación y que se subroga en todo ello el que paga por tercero. Pasamos al acreedor. El acreedor es el que tiene el derecho de crédito, el que puede exigir el cumplimiento de la obligación y puede hacerlo personalmente, siempre que tenga capacidad jurídica, y siempre que la ley no se lo impida. ¿Cuándo se lo impide? Cuando en un juzgado se sigue un pleito y le ordena a este acreedor que retenga la exigencia de que se cumpla una obligación. ¿Ponemos un ejemplo? El que tiene una determinada obligación y resulta que hay un pleito en que se discute la validez. Entonces puede ordenar al acreedor que paralice la exigencia de que cumpla hasta que se resuelva ese pleito. Vale. Pero un ejemplo más claro, en vez de la validez que una persona pueda entender, una persona en la calle, tus oyentes.
Que pueda vender una casa, que se sepa si es el... No. Bueno, claro, por ejemplo, el acreedor tiene derecho a que le entreguen la casa que compró y resulta que la propiedad de esta casa está en plena discusión en un juzgado y este juzgado puede ordenar que se retenga el cumplimiento y el acreedor no puede. Que no entregue la casa hasta que no se demuestre si es acreedor o no. Claro. Otro caso que tiene su interés, de la misma forma que es una variedad, lo que hemos visto de pago por tercero, hay otra variedad que es cuando se cumple la obligación, o sea, se cumple el pago, se paga a un acreedor aparente, el que aparece como acreedor. Este pago será válido siempre que redunde en beneficio del acreedor o haya acuerdo entre las partes. El ejemplo normal, el fácil, la entidad bancaria. Tú ingresas un dinero al banco. El banco no es acreedor, pero el banco se hace cargo de este pago porque hay acuerdo o bien algún caso que lo prevé la ley. Que haya acuerdo, sí, el caso de que el acreedor tenga una cuenta corriente en este banco y el que paga al banco. No, paga al banco sabiendo que redunda en beneficio del acreedor. Ahora lo entiendo. Y por ley es un caso que solamente yo he conocido en temas de hipoteca. Supongamos que una finca, o sea, una tierra o un piso, tiene el precio garantizado con hipoteca, no tiene una sola, sino tiene, por ejemplo, 5. Y el quinto, sabiendo que tiene por delante esas hipotecas, paga y se coloca en el primer pago garantizado con hipoteca. Se subroga en Esto, el del primer en el puesto. puesto. Este es un caso muy frecuente. Entonces, podría ser que las dos personas que se juntan en un pago, que es el acreedor y el deudor, pueden ser los dos representados. Sí, sí, claro. Sí, Yo le sí. puedo decir a mi hermana, págame tú esto, y lo paga en el banco que está... Sí, sí, desde luego. Sí, sí, sí. En todo caso, lo que hay que resaltar es que el acreedor o acreedor aparente, quien sea, pero tenga el concepto de acreedor, tiene obligación de entregar recibo de pago. Esto lo hemos dicho al principio, el recibo es muy importante. Sí, El bueno, recibo es importante cuando es dinero, pero tú no, has no, dicho en al todo caso, principio, has en dicho todo caso. así, porque el pago, si no es dinero, ¿qué puede ser? Cualquier obligación, por ejemplo, uno que contrata de palabra o por escrito, da igual, porque puede ser válida igualmente la obligación, con un pintor que le haga un retrato. Entonces, cuando ha acabado y le entrega el retrato, tiene obligación de hacerle un recibo. Que a las partes no lo piden ni les interesa ni les importa. Bien, el acuerdo de las partes va siempre por delante. Ya. Pero si algo no funciona o algo va mal, el recibo siempre Naturalmente, te dará una seguridad correcto. jurídica. Y una cosa que se aplica no solamente al deudor, sino también al acreedor, es que nunca se puede sustituir el tercero, cuando hablo de pago por tercero, o bien el acreedor aparente, es cuando la obligación es personalísima. Uno no puede ir a un pintor conocido que fulano de tal, pintor de renombre, me haga el retrato y pactan el precio, el plazo, todo. Y este deudor, bueno, pues hay uno que dice pago por tercero. No, tiene que ser este deudor. No puede pintar el becario. Exacto. Hemos visto el deudor y el acreedor. El objeto es el pago. El pago. Hemos visto que el pago no Es- tiene por qué ser dinero siempre. no, no, claro. Entonces, El, cómo tiene que el ser pago este tiene que pago? ser, primero, identidad. El pago. El pago es cumplimiento de una obligación, ejecución de la prestación. Pero ejecución de la prestación, exacto, lo que se ha pactado, no puede darse otra cosa o cambiarse, siempre que no haya acuerdo, evidentemente, como siempre. Esto es identidad. Identidad, integridad, se tiene que cumplir absolutamente, totalmente, y no puede hacerlo, por ejemplo, a plazos, a no ser que se pacte, evidentemente, otra vez. Vale. Otro requisito del pago. Indivisibilidad, no se puede hacer en forma parcial.
se tiene que hacer totalmente. Muchas veces dices, te pago esto a plazos, pero claro, es un acuerdo. Naturalmente, Es un acuerdo. es un acuerdo, exacto. Pero si no hay acuerdo, se tiene que pagar la identidad, integridad y divisibilidad cuando se constituye la obligación. Son los 3 requisitos del pago: Sí, sí. identidad, integridad, indivisibilidad. Muy bien. Y ahora falta El tiempo, el tiempo. el tiempo. El tiempo debe ser exactamente el tiempo que se ha pactado y no puede serlo en un tiempo total o parcialmente distinto al que se ha pactado. O si no se ha pactado nada, implica que el tiempo tiene que ser en el momento en que nace, se constituye la obligación. Entonces, obligación pura es esto. Se constituye la obligación y en aquel momento se tiene que cumplir. Bueno, esto es cuando contratas a alguien, lo que sea. Contratar a alguien, El pintor o el cuando... pintor tiene que cumplir ya. Eso es la obligación pura. La obligación condicional se cumple cuando se pacta que esta obligación sea o esté pendiente de una condición. Por eso es condicional. Si me dan este trabajo, te compro este piso. Condicional cuando se cumple la condición. ¿Y qué otro tipo sería el tiempo? El tiempo también se tiene que pagar cuando se constituye la obligación, a no ser que se haya pactado un tiempo determinado o una fecha determinada. Que esto es a término. Al término. Profesor, ahora vamos a hablar del lugar del cumplimiento del pago. En primer lugar, ¿dónde se ha de cumplir? Donde se haya pactado. O bien por ley. Por ley es difícil que la ley diga dónde se ha, pero lo prevé en el caso tan frecuente de compraventa. En la compraventa el precio se tiene que pagar, si no se ha pactado, claro, en el lugar en que se haya constituido la obligación. El depósito se tiene que devolver la cosa depositada donde ésta se hallare en el momento de cumplir la obligación, en el momento del pago. En tercer lugar, a falta de todo ello, si es una cosa específica, donde se halle en el momento de constituirse la obligación, La no en cosa el momento específica... del pago, sino donde se considera, si se pacta una determinada prestación en un determinado despacho, no se puede decir, yo cumpliré lo que hemos pactado, pero en el despacho que tengo en tal ciudad. No, tiene que ser donde se ha constituido la obligación. Pero cosa específica, esto es, por ejemplo, si tengo que entregar un cuadro o tengo que entregar un coche, es Es donde donde... se halle en el momento en que se haya constituido la obligación. A falta de todo ello, en el domicilio del deudor. Es una expresión de un principio también que viene del derecho romano, que es el favor de vitoris. Si hay duda y no está nada previsto, siempre en favor del deudor. Luego, gastos. Hay los gastos extrajudiciales o bien judiciales. Los gastos extrajudiciales son, como siempre, lo pactado. Si no se ha pactado, incumben al deudor. ¿Cuáles son estos gastos? En Esto. principio, los gastos de transporte de la cosa que se tiene que entregar en el pago. O bien, las letras de cambio. Quizá antes tenía más importancia que ahora. Todos los gastos que Endosarlo, provocan endosos, protestos, todo esto, deudor. ya no hay letras, pero bueno. Sí, esto extrajudiciales. Y judiciales, lo que diga la ley de enjuiciamiento civil. ¿Y judiciales cuáles son? Cuando hay una demanda, ¿las costas? ¿Es Las esto? costas, las Ah, costas. se refiere a las costas. Sí, sí. Cuando te dice, y condeno en costas a este, ya está. Este. Muy bien, profesor, pues ha sido una lección magistral. Hoy nos ha quedado claro que el pago no solo es un acto económico, sino es un acto de justicia y de orden. Hemos aprendido que para que un pago sea liberatorio debe ser idéntico, íntegro e indivisible. Y que tan importante es saber quién paga como asegurarse de a quién se le entrega el cumplimiento. Y además hemos visto que en el pago el dónde y el cuándo también son piezas importantes para evitar conflictos. Muchas gracias, profesor, y gracias a todos por escucharnos en este episodio de Conversaciones de Derecho Civil.
Recordad que al final de cada episodio tenéis los apuntes del profesor. Nos escuchamos en la siguiente conversación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.